El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 4 al versículo 7. Dice así: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Es común dividir el Evangelio de Juan desde el capítulo 16, del versículo 5 al versículo 15, en dos secciones. Es muy común ver esto en los comentarios, en tratados de Juan, esta división. El versículo 5 al 11 es una sección, y esta es principalmente acerca de la obra del Espíritu Santo hacia el mundo incrédulo. Lo que hemos de esperar que Dios por medio de su palabra obre en los corazones. Y estoy emocionado porque vamos a pasar algunos domingos considerando la obra del Espíritu en la salvación de los hombres. Y versículo 12 al versículo 15 es comúnmente considerado como la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Así es como vamos a estar viendo este texto. No obstante, hermanos, cuando vemos el versículo 5 al versículo 11, no hemos de pensar que esto solo es como un mensaje para los incrédulos o algo así. Por el contrario, es el mensaje a la iglesia, a los 12 apóstoles, de lo que deben esperar de la obra del Espíritu Santo. ¿Pueden ver? Sí vamos a estar explicando al mundo incrédulo, a los que no están en Cristo, lo que el Espíritu Santo hará en los pecadores. No obstante, el Señor nos lo dice a nosotros para que estemos ansiosos de esperar por ello. Y hermanos, esta mañana quisiera que pusiéramos nuestras mentes en este texto, a fin de que la iglesia sea convencida de la necesidad que tiene de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, hay una gran necesidad en nuestro mundo. Es una gran necesidad. Hay tantas almas todavía no alcanzadas. Hay tantas naciones todavía no alcanzadas. Hay tantos grupos, hermanos. Hay tanta necesidad todavía, hermanos. Hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo, así que una vez más estaré insistiendo por medio de este texto la necesidad de la iglesia, de la obra del Espíritu Santo. Consolación ha sido el tema que ha gobernado nuestras mentes desde que empezamos el capítulo 14, versículo 1. Ya hace un tiempo, hermanos, nos ha tomado bastante tiempo estar en estos 2-3 capítulos y todavía nos falta algo por delante, porque el sermón del aposento alto comienza en el capítulo 14 y termina hasta el capítulo 17, así que todavía nos queda algo por delante. Y el tema sigue siendo consolación como desde el principio. Recuerden las palabras que gobiernan el sermón del aposento alto. No se turbe vuestro corazón. No deben estar turbados, no deben estar tristes.
Hay muchas cosas por las cuales ustedes, amados discípulos, deben estar gozosos. Y entonces comienza el derroche de consolación. En el capítulo 16, el tema sigue siendo el mismo, consolación. Y el Señor los va a consolar por medio de aliviarles la carga pesada a la cual están llamados. Pero, hermanos, antes de que nuestro Señor traiga esta consolación e instrucción a los discípulos, primero hace una exhortación, algo que no es nuevo para nosotros, que ya estuvimos en Juan 14. ¿Por qué? Porque en Juan 14, ustedes recordarán, hermanos, que la consolación comenzó con una exhortación. ¿Cuál exhortación? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en Dios, creed también en mí. Esto es, huyan de la incredulidad. Tienen que apartarse de la incredulidad. Y antes de traer consolación, entonces trae esta exhortación. Algo muy semejante tenemos aquí. Pues vean la reprensión que tenemos en el versículo 5. Pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. El Señor, antes de seguir construyendo una edificación de consolación, va a seguir limpiando el terreno, hermanos, porque hay muchas cosas que nos pueden estorbar, hermanos, para gozar de la gran consolación. Y es por eso que nuestro Señor habla claro aquí, una exhortación antes de traer consolación. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Hermanos, ¿qué quiere decir nuestro Señor con estas palabras? ¿A dónde vas? Nadie me pregunta, ¿a dónde vas? Ya le había preguntado Pedro y Tomás algo relacionado a su partida, ¿recuerdan? En el capítulo 13 le pregunta a Pedro, ¿a dónde vas? Porque dices que nosotros no te podemos seguir, ¿a dónde es que vas? Entonces, ¿qué quiere decir? Hermanos, si tomamos correctamente las preguntas de Pedro y Tomás respecto a la partida de nuestro Señor, su preocupación no estaba tanto a quién iba, sino que se iba. Ese era el punto de Pedro y Tomás. Estamos tristes porque te vas. Esa es la pregunta, ¿por qué te vas? Y entonces la exhortación tiene todo el sentido, porque nuestro Señor les está exhortando de que no pueden levantar su mirada y solamente se están contemplando a sí mismos, y eso es un estorbo para la consolación. Es cierto que el cristiano sufrirá, pero el cristiano también se tiene que guardar de la autoconmiseración, de verse demasiado y pobre de mí, y te vas y nos abandonas y ya no quieres estar con nosotros. Y entonces se les dice, a ver, alcen el rostro un poco. Contemplen, porque nadie me está preguntando con quién voy. Nadie está preocupado, ni alentado, ni animado de que yo voy al Padre. Lo único que preocupa su corazón es que ahora se quedan sin mí. Hermanos, como dice un comentarista llamado Hutchison, él dice, es nuestra gran falta que podamos ver las cosas que nos son quitadas por Dios. Dice, eso es fácil ver. Rápido podemos ver, el Señor me ha quitado esto, el Señor me ha quitado eso, pero él agrega y dice, pero no somos cuidadosos de ver las ventajas que este quitar produce para el beneficio de nuestras almas. ¿Pueden ver? Ellos solo estaban preocupados con nos es quitado, en lugar de contemplar lo que eso significa.
¿Por qué era importante que nuestro Señor diera esta exhortación? ¿Por qué es importante, hermanos, que en medio de nuestro dolor y sufrimiento intentemos, hermanos, porque todos caemos en esto, intentemos levantar más bien nuestra mirada en lugar de solo estarnos viendo a nosotros y lamentarnos por nuestra tan trágica situación? En primer lugar, los discípulos debían dejar de verse a sí mismos por Cristo mismo. ¿Qué quiero decir? Hermanos, Él llegaría al Padre después de su difícil tarea. Los discípulos debían consolarse en que su Maestro y Salvador concluiría su obra. Él insistió: yo vengo por un tiempo, pero vuelvo al Padre. Y cuando Él les dice: discípulos, es necesario que me vaya, ellos solo están preocupados porque se quedan solos, en lugar de contemplar que su Maestro va a descansar de su obra, por llamarlo así. Que su Maestro asciende a los cielos para sentarse como el Rey de gloria. Que Él sube para tomar el trono, que ha ganado por su sacrificio, pero están tan ensimismados que no pueden gozarse por las victorias de su Salvador. No pueden alegrarse por ello. Así que, hermanos, hermano que estás padeciendo, en medio de tu sufrimiento, hermano, intenta ver las victorias que Cristo ha logrado y alégrate porque Él ha sido glorificado y exaltado y que Él merece la gloria y la honra, hermanos. Eso puede ayudar, hermanos, a traer consolación, porque vean esto, en segundo lugar, cada vez que contemplamos al Cristo exaltado, hermanos, lo contemplamos y vemos lo que tiene para nosotros. Porque, hermanos, es imposible contemplar al Cristo encarnado sin relación con nosotros. Hermanos, el Logos no tendría carne si no es por nosotros. Así que todo lo que lograría en la carne, cuando los discípulos lograran dejar de mirarse así para ver a Cristo, ellos podrían ver y no solo alegrarse por su Salvador, sino también ver lo que ese Salvador tiene para ellos. Déjenme intentar ilustrar lo que quiero decir. Cuando nuestro Señor resucita de la tumba, llega una mujer al sepulcro y simplemente está llorando y llorando y llorando. Y recuerdan que no puede alzar su rostro. Y entonces el Señor le habla y dice: yo soy Jesús. Y entonces ella alza su rostro. Raboni, maestro. Y entonces recibe consolación. Eso es algo del punto del cual nuestro Señor está llegando aquí. Discípulos, nadie me está preguntando a dónde vas, cuáles son las bendiciones que recibes cuando llegues con el Padre. Nadie me ha preguntado cómo será tu recepción. Nadie me ha preguntado cómo es que será aquel día de triunfo. Nadie me ha preguntado las moradas en las cuales yo estaré. Todos están preocupados solamente porque me voy. Pero yo os digo, les conviene que me vaya, hermano que estás atribulado. No quiero ser nunca insensible con tu sufrimiento, porque creo que lo peor que alguien puede recibir en tiempo de sufrimiento es falta de comprensión. Creo que eso es una de las cosas que los que sufren más suelen quejar. Que no hay comprensión sobre su condición, y no quiero ser insensible. Sé que duele, sé que pueden ser tiempos muy difíciles. Sé que esas pruebas, hermano, te sacan el dolor físico, y si es dolor físico, aún afecta el dolor en tu corazón espiritualmente. Sé que estás pasando por dificultades, sé que no es fácil estas circunstancias que tienes en tu vida.
El Señor prometió esa dificultad. Te creo, hermano, por cómo tú lo expresas cuando te lamentas, pero también lo creo, hermano, porque el Señor dijo que en este mundo habría aflicción. Y cuando leemos de Job, y cuando leemos de los Salmos, y cuando leemos de la iglesia temprana, no es una sorpresa, hermanos, saber que hay dolor y que hay lamento y que las pruebas a veces nos abruman demasiado, hermanos. Y que apenas uno va saliendo de una prueba y entra a otra dificultad y el cuerpo no está funcionando como debe y el espíritu está angustiado y los problemas sociales, económicos, laborales, familiares te están abrumando. Oh, hermano, pero con toda la ternura que debo decir esto, teniendo en cuenta que en verdad sufres y te duele, déjame llegar al punto que nuestro Señor está haciendo aquí, hermano. Intenta dejar de verte tanto en el tiempo de dolor. Te lo digo porque te conviene. Te lo digo porque es lo mejor para tu alma. Dejar de contemplarte a ti para contemplar a aquel que está exaltado a la diestra del Padre, y una vez que te gozas por lo que Él consiguió, hermanos, al mismo tiempo tu corazón va a saber que todo lo que consiguió, hermano, fue como el Cristo encarnado. Y si encarnado es por mí, y si lo consiguió en la carne es por mí, para mí, hermanos. Nada de lo que Cristo consiguió o experimentó fue aparte de nosotros. Todo fue para nosotros. Aún, hermanos, su muerte fue para nosotros, de eso no nos queda duda. Pero ¿qué tal su resurrección? Fue para nosotros. Y su ascensión a los cielos, para nosotros también. No hay parte. ¿Y qué tal ahora en su estado de cesación, como se le suele llamar? No que esté inactivo, porque ahora está como profeta, rey y sacerdote en su estado exaltado. Pero en cuanto a su cesación aquí en el mundo físicamente, hermanos, aún lo que hace allá es por nosotros. El Cristo exaltado es para nosotros, mi hermano. No podrás recibir mayor consolación. Miren aquí, miren el principio que tenemos aquí. Hermano, no podrás recibir consolación si solo sigues, hermano, mirándote a ti, teniendo demasiada lástima de tu situación, autoconmiseración, hermanos. Y repito, sé que duele, pero esto es lo que conviene a tu alma, que alces los ojos para contemplar lo que Cristo tiene preparado para ti. Miren este principio de Hutcheson, es muy sabio. Dice, vean esto. Es fácil darnos cuenta lo que Cristo o Dios nos quita. No sé qué te ha quitado, hermano. No sé si es economía, no sé si es salud, no sé si es estabilidad, no sé qué te ha quitado, pero dice, es fácil ver cuando algo nos quita, pero es muy difícil entender cuál es el beneficio por el cual nos lo ha quitado. Habiendo dado esta exhortación, habiendo limpiado el camino, entonces sí nuestro Señor establece y edifica una gran consolación. Hermanos, debe ser una consolación muy poderosa porque su condición era sumamente difícil. ¿Cuál es su condición? Bueno, uno, se quedan sin su maestro, ¿verdad? Se va, dice, es tiempo de mi partida. Dos, les pone una gran carga. Es necesario que ustedes proclamen el mensaje hasta los confines de la tierra. Y cuatro, no será fácil, porque el mundo los va a aborrecer. El mundo os aborrecerá. Hermanos, la consolación debe ser muy fuerte. Así como el sufrimiento, así la consolación. ¿No nos dice eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1? Dice, tanto que han sido las tribulaciones, así de grande han sido las consolaciones. Así que hemos de esperar aquí en las palabras de nuestro Señor una gran consolación. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Hermanos, hasta este tiempo siguen abrumados.
Oh, hermanos, esto me recuerda de algo que nunca hemos de olvidar en la predicación o meditación de la palabra, ya sea pública o privada. Que la pura contemplación de la verdad no es suficiente, hermanos, para traer paz a nuestros corazones. La obra del Espíritu Santo es necesaria para traer paz. Es necesaria para traer consuelo. Es por eso, hermanos, que llamamos a la iglesia, y una vez más, iglesia, eres llamada aquí a que prepares y busques guardar tu corazón para esperar la obra del Espíritu Santo en cada meditación privada o en cada contemplación pública de la palabra de Dios. Pero el punto al cual deseamos llegar en el versículo 7 es: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Oh, hermanos, impresionante. Os conviene que yo me vaya. ¿Alguna vez has pensado esto? Era conveniente que Cristo se fuera de la tierra. Yo sé que algunos han pensado que su vida espiritual sería más fructífera si hubieran vivido en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero Él dice: discípulos, les conviene que yo me vaya. Discípulos, yo veo su situación, yo veo su tristeza, yo veo la carga pesada que les espera y yo veo el odio que van a recibir ustedes. No obstante, discípulos, les conviene que yo me vaya. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué era conveniente que Cristo se fuera? Escuchen esto, versículo 7. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Solo cuando Cristo ascendiera, el Espíritu Santo les iba a ser dado, hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo era, se dice, contingente. Esto es, eran necesarias que ocurrieran ciertas cosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo antes que el Espíritu Santo les fuese dado con ese poder. Era necesario que Cristo ascendiera al trono, y entonces, una vez en el trono, dispensaría el Espíritu Santo sin medida lo que más necesitaban los discípulos. Esto no es nuevo para ustedes, porque en Juan capítulo 7 vimos esto, hermanos. Juan capítulo 7, versículo 37, escuchen lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchen, esto dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Escuchen, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Cristo no había ascendido a los cielos. La llegada del Espíritu Santo entonces solo ocurriría cuando Cristo fuese exaltado. ¿Por qué, hermanos? Esto por dos razones al menos. En primer lugar, tenía que ocurrir el sacrificio. No podría haber la bendición del Espíritu sin medida, esta bendición del Espíritu en Pentecostés, si Cristo no hubiese muerto. De hecho, el apóstol Juan, hermanos, recuerden que Juan siempre tiene una doble intención. Esto lo vimos al principio en la introducción de Juan, pero algo deben saber de Juan. Juan, entre todos los evangelios, es el evangelio que se conoce como el teológico. Porque Juan, cuando dice cordero, por ejemplo, Juan está pensando en un segundo aspecto. ¿Sí? O cuando habla del agua, Juan está pensando no el agua física, Juan está pensando en un segundo aspecto. Y a través del evangelio de Juan, por ejemplo, se usa el agua como la obra del Espíritu Santo. Y entonces, estando Cristo en la cruz, dice: tengo sed. ¿Por qué Cristo tenía que padecer sed? Porque dice en Deuteronomio que el juicio de Dios sobre el pecador sería quitarle las aguas. Oh, hermanos,
Hermoso texto, ya espero llegar ahí en Juan 19, versículo 16. Dice, tengo sed. ¿Por qué tiene que decir que tuvo sed? Porque en Deuteronomio las maldiciones en contra del pueblo rebelde serían que el pueblo padecería sed. Y por eso nuestro Señor está diciendo, estoy bajo la maldición de Dios por ustedes. Tengo sed. Estoy pasando por las maldiciones de Deuteronomio. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser satisfechos con agua, satisfechos con agua viva, satisfechos, hermanos, con la obra del Espíritu Santo. De hecho, creo que eso es uno de los significados de cuando Cristo es herido en la cruz y sale sangre y agua. Cristo es el proveedor no solo del sacrificio salvador, sino de el agua, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. Dios no nos podría bendecir en ninguna manera con el Espíritu Santo a menos que Cristo nos hubiese convertidos en amigos de Dios y ya no en enemigos. Entonces era necesario para que el Espíritu viniera que Cristo fuese sacrificado. 2. ¿Por qué era necesario esperar hasta la glorificación? Porque al terminar su obra, hermanos, Cristo recibiría la prerrogativa, o sea, el derecho, o recibiría como la coronación, una prerrogativa, algo que solo le pertenece a Él, en convertirse, hermanos, en el dador del Espíritu, en el dispensador del Espíritu. Pero Él primero tenía que ser coronado, porque esa eran una de las joyas de su corona, que Él se convertiría en la cabeza de la iglesia y que solo por Él la iglesia sería vivificada, edificada, construida, solo por Cristo. Pero tenía que ser glorificado, tenía que ascender, tenía que concluir. Hermanos, me tengo que adelantar un poco a Juan 20, pero escuchen esto. En Juan 20 es cuando Cristo ha resucitado que les sopla el Espíritu. Una imagen impresionante, hermanos. Pablo va a tomar toda esa teología del soplo del Espíritu en 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15 dice, es que Cristo se convirtió no en un alma viviente como Adán. Adán era alma viviente. Cristo se ha vuelto un espíritu vivificante. No es que no tiene carne. Cristo tiene carne hoy en los cielos. Pero ahora se convierte en el dador del Espíritu. Hermanos, vean esta imagen. Juan 20, versículo 21. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hizo antes, hermanos? Hermanos, porque en la economía de la redención, esto es, en el orden de la redención, tenía Cristo que primero ser resucitado y ascender entonces para convertirse en el dador del Espíritu. De hecho, hermanos, aquí sopla el Espíritu, yo creo que realmente y verdaderamente para consolar sus almas y llenarlos un poco. Pero hermanos, aquí todavía les dice, no se muevan todavía, ¿sí? Eso lo vemos en Lucas 24. Después de que Cristo viene y les sopla el Espíritu, les dice, todavía no se muevan. Quédense aquí. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando se derrame, entonces sí, saldrán a las naciones. Hermanos, ese era el orden. Pascua, Pentecostés, sufrimientos, dador del Espíritu. Por eso dice un hombre llamado Ferguson, hasta la exaltación de Cristo, el Espíritu de Dios no podría ser recibido en esta forma, en esta identidad.
en esta manera, como el Espíritu que vitaliza la iglesia para salir. Entonces, ¿por qué era conveniente que Cristo se fuera? Porque si Él no se iba, el Espíritu no vendría. Ahora, déjenme hacer una segunda pregunta. ¿Por qué es conveniente que el Espíritu Santo venga? Ya entendimos por qué Cristo se tiene que ir, porque si no, no viene el Espíritu. Pero alguien me hubiera preguntado, Señor, pero ¿por qué mejor no te quedas tú? Y él dice, no, porque a ustedes les conviene que el Espíritu llegue. Hermanos, ¿por qué era conveniente y es conveniente para la iglesia de Cristo que el Espíritu llegase? Os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendrá. Y parafraseando esto, y a ustedes lo que más les conviene ahora es que el Espíritu venga y los capacite y los empodere y los fortalezca. Algunos se confunden con este texto y otros del Evangelio de Juan y piensan erróneamente que el Espíritu Santo todavía no había venido en ninguna forma. O sea que nuestro Señor está diciendo, discípulos, les conviene que el Espíritu Santo venga porque nunca ha estado entre ustedes. Eso no es lo que quiere decir. ¿A qué se refiere entonces que les conviene que el Espíritu venga? Algunos dicen, es que antes el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, solo estaba con. Bueno, en primer lugar, cuando alguien me conteste eso, yo tengo que preguntar, ¿y a qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia? Sé cuál es la diferencia entre la preposición en y con, pero teológicamente hablando, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo explicas que el Espíritu estaba con y en? ¿Dices que nada más estaba con, al lado, separado de él? Erradamente, el dispensacionalismo enseña así y hoy todavía algunos sectores del cristianismo. La diferencia no es entre que el Espíritu apenas empezaría a morar en los creyentes. La diferencia aquí es que el Espíritu Santo llegaría en un modo, déjenme decirlo así, en un modo, hermanos, de empoderar a la iglesia para una nueva misión. Había una nueva misión, hermanos, y por lo tanto el Espíritu Santo vendría en un nuevo poder, en una nueva economía, en un nuevo sentir. ¿Cuál es la nueva misión? Vean conmigo el versículo 8. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, ¿qué es lo nuevo aquí? Porque dice, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, ¿qué es lo nuevo aquí? Porque dice que sería nuevo, ¿sí? ¿Cierto? Dice que no había venido aún el Espíritu Santo. Hermanos, quiero detenerme aquí un poquito para que razonemos esto y veamos la clara interpretación del texto, hermanos. No necesitamos hacer trucos para interpretar el texto, solamente tenemos que leerlo cuidadosamente. Vean esto. Según Juan 16, versículos 5 al 7, ¿el Espíritu Santo ya llegó? No. Hay un sentido que el Espíritu Santo no ha llegado, ¿cierto? Por eso les está diciendo, les conviene que me vaya para que Él venga. Ok, ¿qué haría el Espíritu cuando venga, hermanos? ¿Qué haría? ¿Cuál es lo nuevo? Dice, convencería al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Qué es lo nuevo, hermanos? Eso es lo que yo me pregunté cuando llegué al texto. ¿Por qué es conveniente que el Espíritu se vaya si el Espíritu Santo ya había convencido anteriormente de pecado, de justicia y de juicio? ¿No vemos rogando así a David? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. O que tu Espíritu me conforte, que tu Espíritu me infunda aliento. El Espíritu ya había convencido de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es la nueva forma o cuál es el nuevo modo en el cual viene el Espíritu Santo? Escuchen esto, convencerá al mundo. Esa es la novedad de la obra del Espíritu Santo. La novedad no es que convencería a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Eso ya lo hace desde el principio. Ya Adán ya había obrado Dios Espíritu Santo en él. Hermanos, ¿no es lo que estaba intentando hablar nuestro Señor con Nicodemo? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que entiendas que eres pecador, que has pecado contra Dios y demás. Nicodemo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, te dices un experto del Antiguo Testamento y no lo habías entendido que es necesaria la obra del Espíritu Santo para la salvación.
El Espíritu Santo ya había obrado antes de este dar del Espíritu para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo nuevo que haría el Espíritu Santo, por decirlo así, es mundo. Convencería al mundo. Y he dicho esto antes y es necesario que lo repita. Israel antes era una nación, hermanos. Era una nación más como una vela estática, ¿sí? Más como una antorcha estática. Debía alumbrar a su alrededor por medio de él. Eso es lo que debía hacer Israel. Déjenme compararlo entonces con el nuevo pacto. Ya no somos una vela estática. Ahora digámoslo así, somos una linterna. Antes brilla en tu lugar. Ahora sal. Sal con la luz. Hermanos, antes no se le había mandado eso a Israel. Ve por las naciones, conquístalas con el evangelio, conquístalas con las buenas nuevas. No, antes tú serás una nación santa y así las naciones te verán. Pero tienen que verte. Tú vas a brillar. Ahora es, vayan. Ahora es, prediquen el evangelio. Y entonces ese es el aliento que les está dando aquí. Ustedes ahora se van a separar de mí porque yo voy al Padre. Ustedes ahora van a ser aborrecidos porque a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Pero ahora tienen más que nunca una gran necesidad, porque ahora no se pueden quedar en Jerusalén. Ahora no se pueden quedar aquí. Ahora tienen que salir hasta los confines de la tierra, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy enviaré al Espíritu Santo y Él convencerá al mundo. Y Él convencerá al mundo. Permítanme demostrar con unos textos de la Biblia lo que estaba diciendo nuestro Señor. Abran sus Biblias en Joel. Oseas, Daniel, Oseas, Joel. Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 2, versículo 28. Lean conmigo, hermanos. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Paréntesis, buen texto para contrastarlo con Romanos 10, hermanos. Si les toca un testigo de Jehová a la puerta, por favor, ábranles. Y usen este tipo de textos. A ver, ¿qué dice aquí? Que todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová. Ok, ve a Romanos 10, dice todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor en el contexto? Jesús. Pero bueno, paréntesis apologético, regresemos al texto. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y el remanente al cual Él habrá llamado. Ok, ¿quién recibiría la salvación con esta bendición? El remanente de Israel. Ahora pasemos al capítulo 3. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, escuchen, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Ok, vean esto, hermanos. En aquel día, no solo el Espíritu Santo sería dado para bendición, hermanos. No solo sería dado para Israel. Acompáñenme a Hechos capítulo 2.
Porque en Hechos capítulo 2, Pedro está interpretando la profecía de Joel capítulo 2 que acabamos de leer y está diciendo, hermanos, esto es lo que se nos prometió en el antiguo pacto, que el Espíritu Santo nos sería dado sin medida y ahora lo estamos gozando cuando de todos los lenguajes, al menos representativamente, nos están escuchando hombres aquí. Versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó su voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Recuerdan? Hay una bendición como de fuego, lenguas de fuego. Los hombres empiezan a entender a estos que tienen el Espíritu Santo en sus propios idiomas, en sus propias lenguas. Y entonces lo que dice el apóstol Pedro es, hermanos, esto es lo que se nos había profetizado. Es el tiempo en el cual Israel conquistaría las naciones. Es el tiempo en el cual las naciones serían alcanzadas. No solo Israel en pequeño se volvería una bendición, ahora se alcanzaría. Hermanos, esto mismo lo tenemos en Ezequiel 47. En Ezequiel 47, ya no podemos ir ahí por causa del tiempo, pero en Ezequiel 47 se nos profetiza, ustedes recordarán, empieza desde el 40 el templo, ¿se acuerdan? Y las medidas y demás. Después se nos dice que del templo hay una corriente de agua que brota. Bueno, mejor si vamos a Ezequiel 47, no importa que el reloj nos persiga. Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Está hablando del templo. Hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán. Aquí está el punto importante, hermanos. Ok, en el Evangelio de Juan, el templo es Cristo. Él dice, yo soy el templo, ¿sí? Derribad este templo y en 3 días lo reedificaré, dice los discípulos. Esto decía de su resurrección, hablaba de sí mismo. Y el punto es que cuando Ezequiel está viendo el templo, hay una corriente de agua. Hermanos, agua es la vida, agua es vida. Dice que de este templo fluyen las aguas. Cuando el templo está completado, fluyen las aguas. Cuando la reconstrucción ha terminado, fluyen. Y estas aguas de la ribera descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Sanidad las aguas. Hermanos, en el Antiguo Testamento el mar y este lenguaje plural
muchas veces aún se refiere simbólicamente a naciones. Serán sanadas, serán sanadas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera, que entrar en estos dos ríos, vivirán y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo los que entraren en este río. Y junto a él entrarán los pescadores. Y desde Engadí hasta Eglaim serán sus tendederos de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El punto del profeta Ezequiel aquí es este: una vez que el templo es erigido, bendición fluye a las naciones. Hermanos, ese es el mismo punto de Ezequiel 36, capítulo 36 y 37, que una vez el Espíritu fuese dado, una vez Cristo ascendiera y el Espíritu fuese dado, entonces y solo entonces sería tiempo para salir a las naciones. Entonces sería el tiempo para bendición, hermanos. Las lenguas nunca fueron el fin en sí mismo, como algunos grupos cerrados lo ven hoy en día. ¿Saben? Ven las lenguas como el fin. Y si tú no tienes lenguas es porque nunca has tenido al Espíritu Santo. Las lenguas nunca fueron el fin. Las lenguas nunca fueron la forma de comprobar la salvación de uno o algo así. Las lenguas solamente fueron el medio. ¿Medio de qué? Para alcanzar las naciones. ¿Para qué fueron los milagros, hermanos? ¿Para qué fueron los milagros, los portentos, las sanidades? ¿Para qué? Para confirmar el mensaje mientras que el canon se consumaba, mientras que el canon llegaba a su fin. Esa fue la razón, ese fue el propósito de los milagros en su tiempo. ¿Cuándo se cumple esta profecía? ¿Cuándo se cumple la palabra de nuestro Señor? Literalmente, históricamente, Pentecostés. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, daré al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue dado el Espíritu Santo? Pentecostés. Hermanos, y Pentecostés no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque, hermanos, así como era una profecía la muerte de Cristo que no esperamos se vuelva a repetir, así también Pentecostés era una profecía, hermanos. Pentecostés fue la coronación de Cristo. Pentecostés fue el momento en donde Cristo es evidenciado que ha sido hecho Señor sobre todos. Dice, esto que ven no ha pasado sino por cumplimiento de que aquel que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto es Señor y Mesías. Pentecostés ha sido su cumplimiento. ¿Saben? Siempre que digo que mi postura respecto a esta promesa del Espíritu Santo era Pentecostés, algunos se desaniman y dicen, ¿y entonces qué hay para nosotros? Si no hay un nuevo Pentecostés, ¿qué esperamos? Ciertamente, aunque Pentecostés ya ha pasado y no se repetirá, no obstante, hermanos, ¿saben cuál es el punto y la hermosura de esto? Hermanos, nosotros vivimos a la luz de Pentecostés. No esperamos otro día donde va a descender fuego y lenguas. No esperamos nada de eso. ¿Qué esperamos? Esperamos la continua obra del Espíritu Santo que se prometió en Pentecostés. ¿Portentos? ¿Milagros para salvación? Absolutamente. Creo en un Dios que hace portentos para el avance del reino. Pero el punto aquí en el cual es el gozo y donde viene el ánimo para la iglesia en el nuevo pacto es este. Vivimos a la luz de la provisión del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, Él nos manda a salir, Él nos manda a alcanzar, Él nos manda a ir por el mundo, dice, y convencerá al mundo. Pero al mismo tiempo se nos promete esta
asistencia divina de la tercera persona de la divinidad, en donde nos va a capacitar, hermanos, nos va a capacitar para poder salir. La capacitación de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, hermanos, en esta mañana entonces somos confrontados a la luz de la bendición del Espíritu en entender esto, que si el Espíritu ya nos fue dado, si el Espíritu ya nos fue dado en este sentido, hermanos, David tenía el Espíritu, pero nos fue dado en este sentido, en una economía de alcanzar las naciones. Si ya nos fue dado en este sentido, la pregunta es, hermano, ¿qué estamos haciendo a la luz de esta provisión? Hermanos, imagina que recibiste la espada y entonces se te fue dicho, con esta espada conquistarás. Pero ha pasado el tiempo y ahora tienes la espada en tu mano. Todavía está en tu mano porque el Espíritu ya ha sido dado en esta forma a la iglesia, hermanos. Ya fue dado en esta manera. Y tienes la espada en tu mano y dices, ¿y para qué me fue dada? Aquí está la promesa del Espíritu. Que Él nos capacitaría, Él nos fortalecería como iglesia, Él nos ayudaría como iglesia para alcanzar al mundo, a las naciones. Pero hermanos, ¿qué estamos haciendo con la espada? Hermanos, a la luz de Pentecostés vivimos, pero ¿qué estamos haciendo el día de hoy, mis hermanos? Hermano, déjame intentar llegar a tu corazón, déjame intentar inquietarte. Hermano, no quiero que llegues tranquilo al cielo, hermano. No quiero que llegues entre flores e inflables al cielo. Hermano, ¿qué estás haciendo a la luz de este gran llamado, mi hermano? ¿Qué estás haciendo a la luz de esta gran provisión? Si la espada te ha sido dada, ¿la estás blandiendo en contra del enemigo o simplemente la has guardado? O quizá la tienes colgada en tu casa, en la pared. Muy bonita se ve. Pero hermanos, para eso no nos fue dada esta promesa del Espíritu Santo. Nosotros vivimos a la luz de Pentecostés y si la iglesia clama, oh Espíritu Santo, capacítanos para ir por las naciones, capacítanos para hacer más, hermanos. Podemos esperar la promesa porque Cristo ya fue glorificado, el Espíritu ya fue dado. Es solamente, hermanos, vivir a la luz de Pentecostés, a la luz de esta obra del Espíritu Santo sobrenatural. Hermano, ¿cómo estás viviendo hoy? Hermano, ¿todavía estás en el aposento alto temblando, escondido? ¿Cómo estaban los discípulos antes de Pentecostés? Escondidos en el aposento alto. No querían arriesgar nada. Hermano, ¿cómo estás hoy en día? Escondido en el aposento alto, sin arriesgar horas, sin arriesgar vida, sin arriesgar comodidad, sin arriesgar finanzas. Hermano, me da miedo me da un temor que vayas a llegar al cielo con ahorros. Quiero ser muy claro aquí. Creo en los ahorros prudentes, ¿sí? Creo en ahorros, creo en seguros de vida, creo en todo eso, estoy de acuerdo. Sabio tener un ahorro económico y demás. Déjame entonces ser más claro. Me da miedo, hermano, que llegues al cielo con más ahorros de los que necesitabas. Hermano, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que el Señor te tome y tu cuenta haya quedado llena con finanzas que pudieron ayudar a la expansión del reino? Sí, es fácil decir, con sustento y techo y abrigo, estoy bien. Pero hermano, estás arriesgando a la luz de Pentecostés. Hermanos, ¿qué esperamos? Hermano, ¿qué esperamos para arriesgar? ¿Qué esperamos para salir? Si Cristo ha resucitado ya y el Espíritu nos ha sido dado, ¿qué esperamos, amada iglesia? ¿Qué esperamos para seguir orando?
¿Qué esperamos para seguir invirtiendo en nuestros hombres que el Señor capacita? ¿Qué esperamos, hermanos, para seguir arriesgando en nuestra iglesia y sirviéndonos y teniendo afecto unos a otros para construir una iglesia muy sólida, hermanos? Oh, qué gloria, hermanos, cuando una iglesia sana, cuando una iglesia con amor, cuando una iglesia sin chismes, sin calumnias, se va fortaleciendo y el pastor no tiene que estar, o los pastores no tienen que estar metidos todo el tiempo ahí arreglando esas situaciones, sino que pueden alzar un poco los ojos para ver los campos que ya están blancos para la siega. Hermanos, es tiempo de vivir a la luz de Pentecostés. Cristo ha resucitado, hermano. Oh, Él te pedirá cuentas. Él te pedirá cuentas. El gran juicio se acerca, donde vamos a compadecer delante de Él. Y hermanos, yo sé que tu salvación no estará en juego en aquel día, pero vas a rendir cuenta, hermanos, de todo. ¿Saben? Que el Señor nos ayude a vivir con ojos de eternidad. Ese era el punto de Habacuc. De Ageo. Dice, basta ya de que es tiempo de que vuestras casas estén atesoradas. Dice, basta ya de invertir para vosotros. No es tiempo para invertir para la expansión del templo de Dios. ¿Y cómo es posible? El Señor los juzgó, regresaron de la cautividad y ahora están escondiditos en sus casas, poniéndolas muy bonitas, mientras el templo y las murallas están caídas. Dice, es tiempo ya. Es tiempo ya de invertir a la iglesia de Dios. Es tiempo ya de arriesgar. Oh, hermanos, una vida. Una vida, hermanos. Oh, por eso no soy tan fan muchas veces de la teología de Jonathan Edwards, porque a veces en su teología y en su filosofía se pasaba un poco y creo que a veces se desviaba un poquito. Pero hermanos, ese hombre vivía con pasión. Decía, mi tiempo me lo da el Señor para vivir con Él. Oh hermano, no puedo hacer nada más esta mañana. ¿Saben? Mi corazón me pide que siga hablando y que siga empujando esto. Pero yo solo espero, hermano, que el Espíritu Santo nos avive. Porque el tiempo está pasando. Las almas se siguen yendo al infierno cada día, se siguen despertando en el día, en la noche y en la mañana, en el lago de fuego que les espera para la eternidad. Cristo todavía recibirá su recompensa por su sacrificio, pero hermano, ¿qué llevas en tus manos? ¿Qué llevas en tus manos para el Rey? ¿Qué ofrendas? ¿Qué ofrecerás al Rey, mi hermano? Es tiempo, hermanos. ¿Y cuánto más es tiempo hoy, en estos días, de pedir la obra del Espíritu Santo entre nosotros? No esperamos nada. Bueno, esperamos algo, la venida de Cristo. Pero para capacitarnos, hermanos, y salir, ya no esperamos nada más. ¿Qué esperamos para salir? ¿Qué esperamos para conquistar? Claro, necesitamos que Dios siga capacitando a los hermanos, pero hermanos, todavía hay mucho que hacer. Que el Señor avive su iglesia. Que el Señor despierte a sus santos. Hermanos, que el Señor nos despierte. Que el Señor nos despierte. Y que vivamos vidas cristianas a la luz de Pentecostés. Y si tú no estás en Cristo, mira las buenas nuevas. Es tiempo de alcanzar al mundo. Esto es, ahora es el tiempo.
en el que tú, pecador, recibes una invitación para venir a Cristo. Hoy son los días para los gentiles, para nosotros, los que estábamos separados de las promesas. No puedes esperar nada más. Las puertas ya se han abierto para todos nosotros. Oh, si tú no estás en Cristo, date cuenta de la gran puerta que se ha abierto para los gentiles, para nosotros que no merecíamos nada. Por Cristo se nos ha abierto una ancha puerta.